Vamos a empezar con la sesión de hoy. Hoy vamos a tratar de ver dos conceptos en el Excel que son bien interesantes. Uno es el tema de las celdas desplegables, ¿no? Celdas desplegables. Y el otro es el tema de las tablas dinámicas. Ya, esos dos conceptos vamos a tratar de ver, lo que son las celdas desplegables y las tablas dinámicas. Ya las celdas desplegables nos van a ayudar a vaciar la información cuando tengamos ya los datos, ¿no? Si es que estamos recolectando la información y queremos transcribirlo al Excel, digamos, es una buena forma. Y las tablas dinámicas ya nos van a ayudar justamente a hacer ya preparar nuestras salidas, ¿no? Nuestros reportes. Entonces, ya para avanzar, lo primero que voy a hacer es crearme un nuevo Excel, ¿no? Voy a ponerle eh, en docs.google, ¿no? Para irme a los documentos de Google. Docs Google, como siempre. Voy a irme a estas tres líneas horizontales para entrar a las hojas de cálculo. Hojas de cálculo. Y tengo, ¿no? De la clase anterior, voy a crearme una nueva hoja, ¿no? Una hoja en blanco. Una nueva hoja en blanco. Sobre esta hoja vamos a trabajar hoy. En un momento les voy a pasar el enlace para que lo tengan. Vamos a crearnos una nueva base de datos, ¿no? Una nueva base de datos que tengan algunas variables más, ¿ya? Por ejemplo, está la variable nombre que se va a mantener, la variable sexo, pero vamos a crear unas tres variables más para tener variables cualitativas. Nombre, sexo, el municipio en el cual reside, digamos, ¿no? El municipio en el cual residen, ya sea La Paz, El Alto, otro. Y otro va a ser si usa lentes, sí o no. Otra va a ser si trabaja, ¿no? Sí o no. Y otra podría ser el tipo de internet, ¿no? El tipo de internet que tiene, ¿no? Si tiene internet, digamos, que podría ser un sistema mensual, tipo, digamos, Wi-Fi, ¿no? Puede ser un tema de datos, ¿no? U otro, digamos, ¿no? Algún otro sistema de internet, tal vez van a un café de internet, entonces desde ahí están con las clases, digamos, ¿no? Para explorar eso. Internet, ahorita vamos a un poco puntualizar a qué se refiere esta. Estas como variables indicativas, ¿no? Más cualitativas de cualidades. Estas variables, ¿no? Siempre si selecciono todas las columnas y después hago doble clic en el medio de ellas, se van a ajustar en tamaño, ¿no? Si le doy el ancho a una, todas van a tener el mismo ancho. Y en las variables cuantitativas, ¿no? Las variables cuantitativas voy a poner edad, lo que ya habíamos visto antes, estatura en centímetros, ¿no? Estatura en centímetros, vamos a poner ahí entre comillas centímetro. Eh, Lo que les voy a pedir igual es poner el número de materias con el que están actualmente, ¿no? Materias. ¿Cuántas materias estarán pasando, digamos, una parte de esta? Otra variable cuantitativa podría ser lo mismo de antes, ¿no? El tiempo que tardan desde la universidad hasta sus casas, esto en minutos, digamos, ¿no? Tiempo en minutos. O desde su casa hasta la universidad, ¿no? ¿Cuánto normalmente tardan en llegar desde la universidad a sus casas? Perdón, desde sus casas a la universidad, ¿no? Tiempo desde sus casas hasta la universidad, normalmente. Eh, y otra podría ser el tema del gasto, ¿no? O el gasto en pasaje, ¿no? Más o menos cuánto gastan en pasajes cuando llegan. ¿Cuánto gastan en pasajes de ir desde su casa hasta la universidad y cuando quieren retornarse, digamos, ¿no? El pasajes total puede ser, ¿no? Pasajes total.
pasajes lo voy a poner, ¿no? De ida y vuelta, ¿cuánto gastarán en pasajes ida y vuelta? Y otra estadística interesante podría ser el número de hermanos. Hermanos. Hermanos, hermanas, digamos, ¿no? ¿Cuántos hermanos, hermanas tienen? Es una tabla un poquito más completa que las que sabemos manejar. Eh, nombre, sexo, municipio, si usa lentes, si trabaja, eh, qué tipo de servicio de internet tiene, la edad, estatura, materias, tiempo, pasaje en la U, de ida y vuelta y cuántos hermanos tiene. Como hemos dicho, la primera hoja van a ser los datos, digamos, ¿no? Esta hoja 1 que está acá se va a llamar la hoja de datos, digamos, ¿no? Le puedo cambiar nombre y le digo, estos son mis datos. Puedo tener otra hoja, otra pestaña donde describa con mayor precisión cada una de estas variables, ¿no? Pero para un poco ganar tiempo, eh, estatura en centímetros, número de materias que están cursando este periodo académico, este año, el tiempo en minutos que tardan desde su casa hasta la universidad, eh, cuánto gastan en pasajes, ida y vuelta, ¿no? Cuando van a la universidad y cuando vuelven a sus casas, y cuántos hermanos tienen, ¿no? ¿Cuántos hermanos tienen? Esos, esas variables, ¿no? Ya. Eh, Esto con la idea de tener una base de datos un poco nueva y más amplia, primero. Y lo segundo, para enseñarles nuestro primer concepto, que son las celdas desplegables, ¿no? ¿Qué nos pasaba la anterior? Que cuando les pedía sexo, varios ponían masculino, hombre, femenino, mujer, ¿no? Había una mezcla de varias formas de poner el sexo, ¿no? Alguien ponía con mayúscula, alguien iniciaba en minúscula, entonces había mucha variación. Cuando nosotros queremos vaciar información, una estrategia bastante útil son las celdas desplegables, ¿no? ¿Qué hace una celda desplegable? Limitar el campo de acción. Por ejemplo, en el caso de sexo, acá, lo que yo puedo hacer es, voy a ponerme en esta celda, ¿no? En esta celda que es la primera, y voy a irme a datos, ¿no? Me voy a datos, y en datos van a ver que hay una opción que dice validación de datos, ¿no? Datos, validación de datos, y en esta de validación de datos, me marca para empezar el intervalo donde estoy parado, en este caso, me marca el criterio. En esto de criterio, lo que debería... eh, hay dos formas en las que funciona esto, a partir de una lista que yo le podría dar. No le puedo dar una lista en el mismo Excel donde diga cuáles son las opciones de sexo, hombre, mujer. O también acá en criterios, puedo seleccionar y decirle que quiero a partir de la lista de elementos, ¿no? Quiero que esto se genere a partir de la lista de elementos. Si pongo esto, lista de elementos en criterio, lista de elementos, acá tengo que separar los elementos por comas, ¿no? Los elementos que yo quiero que se desplieguen. Y en este caso puedo poner mujer, coma, hombre. Esas son las dos opciones que yo quiero que se desplieguen. Mujer, coma, hombre. Entonces, a ver, para recordar, en la celda me he ido a datos. En datos me ha aparecido esta ventana. Y en esta ventana lo que yo pongo en criterios es lista de elementos, ¿no? Porque por defecto está lista a partir de intervalo. Yo pongo lista de elementos. Y en la lista de elementos pongo al lado en esta cajita, separado por coma, las dos características. Mujer, coma, hombre. Ya con eso pongo guardar. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que si notan que en la celda que he trabajado,
aparece, es un poco diferente a las otras celdas, ¿no? Aparece este triangulito de acá. Cuando ustedes vayan a llenar, si hacen clic en el triangulito, les va a decir, marquen la opción, ¿es hombre o mujer? ¿No? Entonces ahí va a ser más fácil para llenar después, alguien va a marcar hombre, alguien marcará mujer, y ya la celda está configurada, digamos, de esa forma. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea en esta variable. Entonces, a ver, para volver a la primera, ahí está, ¿no? Ahí está vacía. Yo esto después la puedo repetir en todas las celdas de aquí abajo, ¿no? Hasta por decir, esperando que unas 35 personas llenen. Entonces ya la tengo configurada la variable sexo para cuando ustedes entren, cambien, digamos, el sexo, ya sea hombre o mujer, ¿no? Porque esta es una variable que tiene justamente esas categorías, ¿no? Hombre, mujer. Lo mismo puedo hacer en el caso del municipio. Me voy a datos, me voy a validación de datos. Ahora, esto igual puede funcionar de la otra forma, ¿no? O sea, puedo quedarme solamente en esta celda o podría seleccionar toda la celda para ponerle el mismo criterio, ¿no? Para hacerlo más sencillo, voy a hacerlo solamente con una celda. Mismos pasos, datos, validación de datos, lista a partir de un intervalo, lo tengo que cambiar por lista a partir de elementos. Lista de elementos. Y acá pongo los elementos. Como hemos dicho que es el municipio donde viven, esto puedo poner el Alto, coma, La Paz, coma, otro, ¿no? El Alto, La Paz, otro. Pongo guardar y ya tengo en municipio las tres opciones, ¿no? El Alto, La Paz, otro, con la flechita. Y esto lo puedo desplegar hacia abajo, ¿no? Pensando en los 35 estudiantes que pueden llenar información. ¿Se entiende esta parte? Más o menos. Un ejemplo más, tal vez. ¿Sí? ¿Todo bien? Un ejemplo más, dice. Ya. Haremos un ejemplo más con este de internet, ¿no? Con este de internet para poner las categorías y ustedes cuando entren pueden hacerlo con los lentes, ¿no? Y él trabaja. Porque estas van a ser sí o no. Digamos. Usa lentes, sí, no. Trabaja, sí o no, digamos, ¿no? Con este de internet podemos hacer para definir las categorías. Siempre nos vamos a datos, validación de datos. Y en criterios le ponemos lista de elementos. Lista de elementos. Y acá separamos por coma, ¿no? Los elementos. Como es la variable de internet, vamos a ponerle si el internet es mediante Wi-Fi, digamos, ¿no? Wi-Fi, digamos, coma, por datos, ¿no? Por datos, datos móviles, u otro, digamos, otra forma en la que reciben el internet, ¿no? Wi-Fi, datos móviles u otro sistema, que podrían entrar otros, ¿no? Wi-Fi, datos móviles, otro. Y guardar. Y esto lo arrastramos para todos, ¿no? Y en internet ya podemos seleccionar, digamos, ¿no? También si escribimos, voy a poner otro, ¿no? Si estamos igual escribiendo, pongo hombre, ¿no? Se va a desplegar y selecciono la opción hombre, digamos, ¿no? Pongo mujer, empiezo escribiendo M, me va a aparecer la opción mujer, selecciono enter, digamos, ¿no? Entonces, vivo en La Paz, L, me va a aparecer la opción más cercana a esa, La Paz, enter, ¿no?
Entonces el llenado va a ser mucho más fácil. ¿Qué tipo de internet tiene? Es datos, datos móviles, enter, ¿no? Entonces la misma selección va a ser mucho más rápida, ¿no? Cuando uno esté haciendo ya sea con el teclado o con el mouse, digamos, llenando esto, ¿no? Ya, entonces les voy a compartir la hoja de Excel. Esta va a ser nuestra, nuestra hoja 2, digamos, ¿no? Nuestra base 2 le voy a poner, base de datos 2. Y a ver, un poquito para van a ser editores. Ya, les voy a pasar aquí al Meet y también les voy a pasar al Telegram para que lo tengan. Entonces, a ver si se van uniendo. Ahí están entrando ya han entrado dos. Entonces, quisiera que vayan practicando con estas opciones de los lentes, ¿no? Para ponerlos igual como listas desplegables, ¿no? La idea es que en lentes, si trabajan, pongan la opción de eh, sí o no, digamos, ¿no? Como una lista desplegable en lentes, si trabajan, sí y no. En las celdas que les corresponden, digamos, ahí pueden ir practicando y ya yo después lo vuelvo medio genérico, ¿no? Y los demás pueden ir completando también la información, ¿no? Los demás pueden ir completando la información. Ahí están llenando la información y un poquito más de ancho esto. Pues hasta aquí ya tenemos casi 20 algo nombres. A ver, vayan llenando. El tiempo es el tiempo en minutos desde su casa hasta la universidad, ¿no? Más o menos cuánto tiempo tarda. Factura, materias, el pasaje bolivianos, digamos, ¿no? Cuánto normalmente gastan, ¿no? Ida y vuelta, ida y vuelta, ¿no? Desde cuando van desde su casa hasta la U y cuando vuelven de la U hasta su casa, ¿no? En pasajes. Les voy a dar unos 5 minutos para que vayan llenando.
vayan llenando. La idea es igual que en esto de lentes, si trabaja, pueden ustedes crear las listas desplegables, como sí o no. Después conmigo lo vamos a corregir y a ver, les daré hasta las 8 y 7, digamos, ¿no? Y que vayan llenando. Ok, volveremos entonces y creo que ya la tenemos casi, ¿no? Alguien ha puesto un panel más aquí arriba, así que está mejor también. Vamos a ir haciendo una especie de depuración, ¿ya? Inicial. Acá el nombre lo han cambiado, voy a volver a ponerlo. Nombre, perdón, ahí, ¿no? Después, estas celdas que están vacías las voy a eliminar para que borrar las filas seleccionadas para que no nos generen muchas cosas. Ahora sí, eliminar filas 14 y 15. Aquí hay otra fila vacía. Aquí otra fila vacía. Ya. Están eliminando las filas vacías. Bien. Y esta 25. Ya está. Tenemos 29, 28 personas, ¿no? 28 personas que han puesto sus datos. Después, cuando usamos estas celdas desplegables, noten que aparecen aparecen estas flechitas rojas en algunas celdas, ¿no? Y esto se debe a que por alguna razón, ¿no? Por alguna razón, lo que se ha introducido no corresponde a ninguna de las opciones que habíamos nosotros anotado como válidas. Esta parece, ¿no? Que es válida, pero eh, algo, algo, algún criterio se ha puesto para que se manche medio rojo, ¿no? Es medio raro. Voy a seleccionar aquí Wi-Fi, digamos otra vez, ¿no? Para que se ponga en color rojo. Tal vez he escrito la palabra o tiene algún espacio o algo, entonces es preferible mantenerlo Wi-Fi, simplemente corregirlo, ¿no? Esto como datos móviles, alguien lo ha escrito, ¿no? Pero la opción era datos móviles, ¿no? Con el acento y con mayúscula. Entonces, selecciono datos móviles para que se corrija. Aquí igual, ¿no? Esta opción debería ser Wi-Fi y ya, ¿no? Aunque creo que varios han creado sus propias celdas desplegables, así que está bien, pero nos va un poco complicar cuando queramos hacer el análisis de las tablas dinámicas. La idea es que todos tengan la misma forma, ¿no? Por ejemplo, Wi-Fi, si notan, está un poco escrito diferente aquí. Wi-Fi, Wi-Fi. Eso el Excel lo va a entender como cosas diferentes, ¿no? Pero eso lo vamos a corregir en un momento más. En la variable edad no hay ningún problema. En la variable estatura en centímetros, aquí hay un problema. Alguien ha puesto 1,54. Como es en centímetros, esto debería ser 154. Y después esto, ¿no? El tiempo en minutos, habían puesto 1 hora. En minutos esto debería ser 60, ¿no? Para ir corrigiendo algunas cosas, ¿no? Pues creo que todo está bien. Pasajes, 5,2, 5,20 me imagino. Y está bien todo en pasajes. Y hermanos también, ¿no? Creo que ya lo tenemos, ¿no? Ya tenemos nuestra base de datos. De todas maneras, van a empezar a saltar cosas raras si es que hay alguna diferencia, digamos, en cuanto a la misma letra, digamos, ¿no? Mayúsculas, minúsculas y todo eso. Ya, pero pensemos que lo tenemos casi, casi listo. Entonces lo de las listas desplegables se entiende.
¿Alguna consulta, comentario? Licenciado, buen día. ¿En las opciones tiene algún límite o no? No, 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 pueden ser muchas, ¿no? Pueden ser muchas, muchas opciones. De hecho, ¿no? De hecho, si fueran, si ustedes tuvieran muchas opciones, ¿no? Si ustedes tuvieran muchas opciones, lo mejor es tener todas las opciones disponibles en otra hoja, por ejemplo, ¿no? Aquí, digamos, esta hoja 2, imaginemos que voy a utilizar, ¿qué tal si yo quisiera utilizar todos estos nombres como desplegables? ¿No? Pónganse que aquí pueden estar el nombre de todos los municipios de Bolivia, digamos, ¿no? ¿Qué tal si yo quisiera utilizar todos estos nombres como opciones desplegables? ¿No? Que son varias opciones. Entonces aquí puedo tener, pues voy a crear una celda desplegable, datos, validación de datos, y en vez de decirle que quiero una lista de elementos, le voy a decir lista a partir de un intervalo, lista a partir de un intervalo. Y en esto le voy a decir el intervalo que yo quiero se está justamente acá, ¿no? Este es el intervalo que yo quiero. Todos los nombres. Aceptar y le pongo guardar, ¿no? Me voy a la hojita 2. Noten que ahora acá en estas flechitas le pongo las desplegable. Se despliegan todos los nombres que ustedes habían guardado, ¿no? Que esto podría ser una lista mucho más grande, digamos, ¿no? Podrían ser los nombres de los municipios, podrían ser opciones múltiples, ¿no? Puede ser algo mucho más grande, digamos, ¿no? Karen, digamos, ¿no? Mónica, ¿no? Y está funcionando la lista desplegable. Cuando tengan una lista muy grande, lo mejor es tener en otra hoja el desplegable, digamos, ¿no? En este caso, el nombre es la lista más grande que tengo acá, entonces eso está utilizando esta hoja 2 como desplegable, ¿no? El nombre. Porque si fuera muy grande y lo quiero separar por comas, es tal vez un poco tedioso, digamos, ¿no? Y nos podemos llegar a confundir incluso. Aquí la lista desplegable con los nombres está funcionando sin problema, ¿no? Y son bastantes nombres. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? No. Entonces esto simplemente como para que lo tengan en cuenta. Vámonos a las tablas dinámicas, ¿ya? Vámonos a las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas, bueno, la anterior clase habíamos aprendido que algunas estadísticas nosotros las podíamos sacar como un reporte. Si yo me paraba aquí en esta columna de estatura, hacía clic derecho, le podía pedir que me muestre estadísticas de la columna, ¿no? Aquí está, estadísticas de la columna. Y ahí se desplegaba esta tablita, ¿no? Donde me daba información básica, ¿no? Cuántas celdas vacías, el promedio, la mediana, valor mínimo, valor máximo. Pero esto se limitaba a mostrarme la información de una sola variable, ¿no? No necesariamente podía combinarla esta con otra información, ¿no? ¿Qué tal si yo quiero saber esto por hombre y mujer, digamos, ¿no? O la estatura de las personas que viven en La Paz del Alto, digamos, o de los que usan lentes, o de los que trabajan o no. Esa información ya es más interesante, digamos, ¿no? O qué tal si quisiera comparar el número de materias que tienen entre las personas que usan lentes o no, digamos. ¿No? Ya ese tipo de estadísticas son un poco más elaboradas. Y para eso, lo mejor que uno puede hacer es utilizar las tablas dinámicas, ¿no? Utilizar las tablas dinámicas. Entonces, para utilizar las tablas dinámicas, lo mejor que uno puede hacer es tratar de, primero, que la información esté limpia. Todavía tal vez falta un poco corregir alguna de las opciones porque están escritas un poco diferentes, pero eso se puede solucionar más rato. Esta fila que está y además lo voy a eliminar porque no hay nadie que haya llenado acá para que el mismo Excel detecte, digamos, ¿no? Que toda la información está contenida hasta esta fila, ¿no? Entonces, para crear una tabla dinámica,
lo único que tengo que hacer es irme a datos, y en datos hay la opción de tabla dinámica, ¿no? Datos, hay la opción de tabla dinámica. Me dice dónde quieres crear la tabla dinámica, en una nueva hoja o en la hoja actual. Lo mejor siempre es tenerlo en una nueva hoja, ¿no? Esto es lo mejor, tenerlo en una nueva hoja. Le pongo crear y ya la tabla dinámica, digamos, ¿no? Está acá, ¿no? Tabla dinámica, creo que alguien la ha creado igual la tabla dinámica, ¿no? Hay dos tablas dinámicas, tabla dinámica 1, tabla dinámica 2. Yo a mi tabla dinámica le voy a cambiar el nombre, le voy a poner, digamos, este es mi T1, mi tabla 1, y el formato que aparece es de esta forma, ¿no? Aquí hay aquí dice filas, aquí dice columnas, aquí hay varias opciones que ahorita las vamos a empezar a trabajar. Hay una idea de sugeridos. Este sugerido es interesante porque ya me dice que tal vez estas tablas te interesen. Promedio de edad en cada municipio. Recuento de nombres en cada municipio. La suma de la estatura en cada municipio. Son tablas ya sugeridas. Y están estas cuatro opciones. Filas, columnas, valores y filtros, ¿no? Ahorita vamos a aprender cada una de estas, ¿no? Pero una tabla dinámica genera un nuevo Excel con estas opciones, ¿no? Un nuevo Excel con estas opciones. Entonces, a ver, nuevamente voy a eliminar esta tabla dinámica para hacer nuevamente el ejercicio. ¿Dónde está nuestra opción de quitar hoja? Eliminar la hoja. Ya está, ya eliminado nuestra hojita. Otra vez, ¿no? En la tabla de interés, que es esta, la de datos, me pongo datos. Y en datos, tabla dinámica. Por defecto está seleccionando todos los datos de mi tabla, ¿no? Desde la A1, dice, desde acá, hasta la L27. Hasta la L27, ¿no? Que es esta de acá. Hasta acá está seleccionando todos los datos, ¿no? Eso por defecto, lo bueno es que el Excel ya lo detecta, ¿no? En una nueva hoja y crear. Tabla dinámica 2 aparece en mi caso. Aquí lo mejor siempre es ponerle otro nombre, digamos, ¿no? Puedo poner T1 como mi primera tabla. Ya en este punto es crear la tabla que nosotros queramos, ¿no? ¿Qué tal si yo quisiera saber cuántas personas hay por municipio, ¿no? ¿Cuántas personas hay por municipio? Una tabla muy sencilla. Entonces, yo quisiera que en las filas, aparezcan los municipios, ¿no? La Paz, El Alto, otro. Lo único que tengo que hacer para eso es irme a filas y en añadir le pongo añadir. ¿Qué quiero añadir? Ahí me van a aparecer las variables que yo tengo. Nombre, sexo, municipio, lentes, trabaja. Yo quiero añadir el municipio. Pongo municipio y van a aparecer las categorías que tenía en el municipio. El Alto, La Paz, otro, ¿no? Por eso la importancia de la celda desplegable en este caso para delimitar esto, digamos, ¿no? Porque si alguien hubiera escrito La Paz de otra forma o el Alto de otra forma, esto un poco se hubiera distorsionado, ¿no? Entonces, en la fila yo tengo al municipio. ¿Qué quiero saber yo del municipio? Quiero contar, digamos, ¿no? Quisiera contar cuántos elementos hay, ¿no? O quisiera saber cuántas personas están en el Alto, en La Paz o en otro. Entonces, cuando ya quiero sacar una estadística, ¿no? Un valor o una cantidad, tengo que trabajar con con la opción de valores aquí, ¿no? Valores. En esta de valores, me voy a añadir y dice, bueno, ¿a partir de qué quieres sacar los valores? En este caso yo quiero contar, ¿no? Quiero contar. ¿Qué quiero contar? Personas. Entonces podría ir a añadir y quiero contar el nombre, porque ahí está un poco el identificador de las personas, ¿no? El nombre, digamos.
pongo nombre y me aparece, ¿no? Está la opción de nombres. ¿Qué quieres hacer con los nombres? Me dice. Ah, lo que yo quiero hacer es contar. Aquí está la opción, ¿no? ¿Quieres sacarle, quieres sacarle el promedio? ¿Qué quieres hacer exactamente? Lo que yo quiero es hacer que es contar. ¿Vemos qué diferencia entre este count? Que no nos sirve. Es este count A, ¿no? Que es para contar. eh, que es para contar texto, digamos, ¿no? En este caso filas, ¿no? El count A es para contar. Y acá en la tabla ya me está apareciendo, ¿no? En el Alto hay 9 personas, en La Paz hay 16 y en algún otro municipio hay una persona. ¿No? Y para eso es esta idea de los valores, digamos, ¿no? Estamos contando La Paz, el Alto, otros. Y en esta tablita yo ya puedo editar varias cosas, ¿no? Esta yo le puedo poner, esta es en la frecuencia, yo le puedo cambiar, ¿no? Frecuencia. Y en vez de esta suma total, yo quiero que este se llame total, ¿no? En vez de este suma total, que no me está dejando esta. Ya, esta no se puede. Está media fija. Ya, hay que quede entonces, ¿no? Esta sí vamos a cambiar. Frecuencia. 9, 16, 1. Y ya está, ¿no? Nuestra primera tablita que nos muestra el conteo de personas por municipio. Quisiera otra tabla, ¿no? Quisiera otra tabla. Me voy nuevamente a datos, me voy a datos, tabla dinámica, una nueva hoja, crear. De nombre a mi hojita le voy a llamar mi TT2, digamos, mi tabla segunda. Y aquí ya empiezo a crear otra tabla, digamos, ¿no? ¿Qué tal si yo quisiera tener una vista de el municipio de residencia? En las filas, el municipio de residencia, perdón, en las filas añado el municipio de residencia, ahí está el municipio. Las columnas la puedo utilizar también como información, ¿no? En las columnas puedo poner algo también, por ejemplo. En las columnas, por ejemplo, puedo añadir si la persona trabaja o no trabaja. Ahí está. Municipio, El Alto, La Paz, otro. Columnas, si trabaja, no o sí, ¿no? Ya tengo una tabla un poquito más elaborada. Municipio, El Alto, La Paz, otro. ¿Trabajas sí o no? Aquí puede interesarme el tema de los, ya incorporar algún valor, alguna cantidad. ¿Qué quisiera saber de las personas según su municipio, según si trabajan o no? Son aquí en valores, yo le puedo decir añadir. Quisiera una variable ya cuantitativa, digamos, ¿no? En valores es exclusivamente variables numéricas o cuantitativas. ¿Qué tal si quisiera yo comparar esta idea de las materias, ¿no? Tal vez las personas que trabajan tienen menos materias que las que no trabajan, digamos. Me voy a esto de materias. Están contabilizando, ¿no? Por defecto está la suma, ¿no? La suma del número de materias. Lo que me interesa aquí, más que la suma, es el promedio. Que está, en este caso, está en inglés en mi caso, ¿no? El promedio es esta, average, ¿no? Este es el promedio, average. Pongo average y me va a salir el promedio. El promedio de materias de las personas. Le quito los decimales para que sea más uniforme. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, de las personas que viven en el Alto, las que no trabajan tienen en promedio 9 materias, 9.17 materias, ¿no? Y las personas que sí trabajan tienen 8.67 materias, ¿no? Los que viven en el Alto tienen una materia, casi en promedio una materia menos de los que trabajan, digamos. Perdón, los que trabajan tienen en promedio una materia menos casi que los que no trabajan, digamos.
Y en el caso de La Paz es casi lo mismo, ¿no? Es casi lo mismo, 8.67, 8.78. Pero parece que en La Paz hay las personas que sí trabajan tienen más materias de las que no trabajan, ¿no? Levemente, un poco, ¿no? Y en otros, ¿no? Solamente aparecen, seguramente, como era una sola persona, entonces solamente está apareciendo su estadística acá, ¿no? Esto simplemente para darle forma le voy a quitar los decimales. Entonces ya podemos tener acá una estadística medio interesante, digamos, ¿no? Puedo incorporar más elementos en la tabla, ¿no? Puedo incorporar muchos más elementos en la tabla. Y esto es, por ejemplo, municipio y trabaja. ¿Qué tal si yo quiero ver esta diferencia en el municipio, en las filas? Yo quiero incorporar más cosas. Entonces aquí en la fila solamente está el municipio. ¿Qué tal si yo quiero añadir más cosas? Quiero tener una idea, a ver, ya tengo el municipio. Quiero saber por hombre y mujer si hay alguna diferencia. Por municipio y aumento la variable sexo más. Entonces en la tabla me está apareciendo municipio, el Alto, La Paz, otro, y sexo, hombre, mujer. Para el Alto, para La Paz, hombre, mujer. Y los totales de cada división, digamos, ¿no? Entonces, esta tabla ya es un poco más extensa y me está sacando la misma estadística, digamos, ¿no? Me está sacando la misma estadística del promedio de materias que tienen ahora por hombre, mujer, si trabajan o no trabajan, ¿no? Con toda la información. Selecciono todos los valores para poner la misma cantidad de decimales. Ahí está, ¿no? Ya tengo una tabla medio completa, ¿no? Estos totales de acá, que son los totales de cada fila, digamos, este es el total para el Alto, este es el total para La Paz, este es total para el otro, yo lo puedo omitir, ¿no? Aquí, si notan en esta parte de municipio y de sexo, uno puede decir, no quiero mostrar el total de los municipios, ¿no? Puedo eliminar estos totales y solamente se va a desplegar los resultados, ¿no? Mostrar totales, ¿no? Se va a mostrar solamente el total global, o mostrar totales, se va a mostrar el total para cada lugar, ¿no? Ya estas opciones son más de presentación, digamos, ¿no? De lo que uno quisiera, de cómo uno quisiera mostrar su tabla. Puedo dejar este total. Y ahí tengo el total, digamos, ¿no? Del no y el sí. Y los promedios totales también de este lado, ¿no? Más que suma totales, estos son promedios, ¿no? Tal vez todavía falta y mejorar, digamos, esa redacción en el Google Sheets pero está funcionando, digamos, ¿no? Incluso si quisiera complicar un poco o expandir la tabla, este es el promedio de materias y si trabajan o no por municipio y sexo. ¿Qué tal si yo quiero aumentar más valores? ¿No? No solamente quiero ver el promedio de materias, sino quisiera ver el promedio de hermanos, digamos, ¿no? El promedio de hermanos que podría tener alguna relación. Pongo hermanos y acá en hermanos por defecto está la suma. Le pongo average, que es el promedio. Mi tabla se ha vuelto un poco más grande. Vamos a ver si se puede. Voy a... Ahí estaba igual un poco el tamaño. El problema casi siempre de las tablas dinámicas es esto de... es un poco esto de los nombres, digamos, ¿no? Hay que trabajar un poco más en el estilo. Este de acá, por ejemplo, es el promedio de materias, ¿no? Yo lo puedo poner como materias. Materias. Este es el
promedio de hermanos. Esto yo lo puedo poner simplemente como hermanos y hermanas, digamos, ¿no? Hermanos, hermanas. Y algo ha mejorado, digamos, ¿no? El aspecto. Aquí tengo, por ejemplo, en el alto, los que han marcado que son hombres, tienen en promedio 9 materias, en promedio 3 hermanos, los que no trabajan, digamos, ¿no? Mientras los que sí trabajan en promedio tienen 9 materias y tienen en promedio un hermano. Y lo mismo para mujeres, 9.2 materias, en promedio 2 hermanos de las mujeres que no trabajan y de las mujeres que sí trabajan, 8.5 en promedio de materias y en promedio tienen 2 hermanos. Entonces ya es una tabla un poquito más elaborada, más compleja tal vez, pero es interesante porque ya nos da más información. Eso es lo que hacen las tablas dinámicas, ¿no? Las tablas dinámicas nos permiten trabajar con varias opciones a nivel de filas. Puedo aumentar más columnas. Lo malo de tener mucha información en filas o en columnas es que la tabla se vuelve tal vez un poco más pesada, ¿no? Y esa no es la intención, es tener tablas lo suficientemente explicativas, digamos, ¿no? Para esto. Y en los valores puedo poner nuevamente, ¿no? Normalmente pueden ser promedios, porque son cantidades. Pueden ser conteos para saber cuántas personas son. U otras medidas, ¿no? Como la desviación estándar, la mediana, el mínimo, el máximo, ¿no? Ya que serían otras variables con las que uno puede trabajar, ¿no? Así que lo que les voy a pedir es que ustedes ahora creen una tabla dinámica, ¿no? Una tabla dinámica cualquiera, ¿no? A partir de nuestros datos, una tabla dinámica, y creen, pónganle un nombre, tal vez pónganle como nombre, pónganle su nombre, ¿no? El nombre de la tabla dinámica, que aparezca su nombre acá. Y vayan armando la tabla dinámica que a ustedes les parezca más interesante, digamos, ¿no? Con los cruces que les parezcan interesantes y lo demás, ¿no? Para eso nos daremos unos 10 minutitos para que ustedes vayan creando sus tablas dinámicas con su nombre, así como Josette, ¿no? Ya ha creado su tabla dinámica con su nombre. Y en su tabla ya vayan completando la información, ¿no? Como están haciendo. Nos daremos unos 10 minutos hasta las 8:45. Vemos cómo están. Si alguien tiene preguntas, dudas, igual puede hacerlas por el chat o puede activar su micrófono también, ¿no? Cualquier rato. Bueno, les dejo entonces avanzar. Ahí nuevamente, para los que todavía no han empezado el ejercicio, el primer paso es crear una nueva tabla, y eso o sea, que tenga una tabla dinámica. Y eso lo hacemos estando acá, ¿no? En la tabla de datos. Nos vamos a datos y nos vamos a tabla dinámica, ¿no? En datos nos vamos a tabla dinámica. Ahí nos va a aparecer esta opción de crear tabla dinámica. Le ponemos nueva hoja y crear. Eso nos va a dar una tabla dinámica nueva, ¿no? En mi caso, tabla dinámica 11. Aquí le voy a cambiar el nombre. Le voy a llamar, digamos, Álvaro. Y sobre esto ya voy empezando trabajando con las columnas, filas y los valores. Filas y columnas siempre variables cualitativas. Y en los valores, variables cuantitativas, ¿no? Cuantitativas. Ese de filtro no hemos visto, lo vamos a ver más rato, pero es en realidad para filtrar, digamos. Quiero ver solamente los datos para mujeres, ¿no? Datos solamente para las que están en La Paz, ¿no? O en el Alto. Entonces, nuestra base de datos no es muy grande, así que no es muy útil esto de filtros, pero ya para la siguiente clase, pues el jueves voy a traerles una base de datos muy grande para que ya trabajemos algunas tablas más interesantes, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Saber unos 5 minutos más para que vayan viendo, para que vayan avanzando, y de ahí abrimos un espacio para consultas o dudas, ¿no? Adelante, sigan trabajando.
parece que sí están los gráficos, pero no están las tablas dinámicas en la versión para celular. Voy a ver opciones para que puedan hacerlo en el celular la siguiente clase. Pero sí, en teoría se puede, no se puede, pero voy a explorar más alternativas. Así que, pero por lo menos el tema de la validación sí está en la versión móvil. Los gráficos vamos a poder hacerlos sin problemas en la versión móvil. Pero sí parece que esto de las tablas dinámicas, por lo menos con la aplicación no está tan directo, ¿no? Voy a ver si se puede desde otra forma, digamos, y con eso tal vez podemos eh, empezar la siguiente clase, ¿no? Para que todos puedan hacer estas tablas dinámicas, ¿no? Que tiene una función bien interesante que es justamente resumir la información, ¿no? Aquí, por ejemplo, está algunas tablas de su compañera Ariana para Jorge, ¿no? Un conteo de personas, cuántos tienen internet por sexo hombre, Anabel, cuántas personas trabajan y la suma de sus estaturas, digamos, ¿no? Tal vez no es muy interesante, pero tal vez ahí se puede mejorar, digamos, ¿no? Tal vez es más interesante ver el promedio de estatura de las personas que trabajan o no trabajan, por decir, ¿no? Después, aquí por ejemplo he puesto el sexo, hombre, mujer, la edad y si usan lentes o no y cuántas personas usan lentes de cada edad, por ejemplo. Vienes tónica, pero ahora sí tengo tiempo, hasta las 10 entregué el examen. Después, a ver, veremos qué más han puesto. Esta de Mónica y Noé. Los lentes no, y falta un poquito a trabajar. Bueno, aquí ya son las tablas medio ya vacías. Sí, ya son tablas vacías, ¿no? Ya. Está bien, entonces creo que hemos avanzado varias cosas. De todas formas, la siguiente clase voy a traer una base de datos mucho más grande y lo que vamos a hacer es, yo les voy a dar como tablas y les voy a pedir algunas tablas en particular y la idea es que ustedes puedan hacer las tablas, ¿no? Voy a buscar una base de datos relativamente grande y sobre esa base ya es que ustedes vayan explorando algunas tablas y después de eso lo que nos queda es ver ya los gráficos, ¿no? Ver simplemente gráficos. Y con eso terminaríamos esta parte en Excel, ¿no? Así que no sé si tienen comentarios, preguntas. ¿Todo bien? En la tabla que yo realicé no me dejaba sacar el promedio. No sé si es que había un error en las tablas, en las primeras que se trabajó, pero no me dejaba sacar el promedio. Tú eres Mónica, ¿no? Está como Mónica. Esta, de Mónica. Sí, Ah, ya. ahí me parece un error. Dice que no puedo sacar el promedio. Provocado un error de división entre cero. Ah, ya. Eh, este se debe de ver justamente a que posiblemente lo que dice se ha provocado un error de división entre cero. No, como el promedio como el promedio es la suma de los datos dividido entre la cantidad de información, ¿no? Tal vez no está pudiendo sacar, porque no hay casos, digamos, ¿no? Pero no es medio raro, no debería suceder con este, ¿no? Porque lo que has hecho es sacar la cantidad, el promedio de pasajes, por ejemplo, ¿no? El promedio de pasaje en la universidad. En La Paz. Ah, ya, tal vez el problema de esto es esto del pasaje, ¿no? En las columnas, de la columna voy a sacar, de las columnas, perdón, de las filas, tú tienes sexo, que está bien, tienes el municipio, pero también tienes los pasajes. Esta está un poco de más, la voy a sacar. Ahí está. Tenemos hombre y mujer, aunque igual no están los hombres. Imagino que es por el tema del
filtro, ¿no? Solamente están mujeres. Entonces este filtro igual está bien, digamos, ¿no? Ya con hombres más, por ejemplo, tenemos hombre, mujer por municipio, cuántas personas hay, la edad, cuántas personas hay, y ahí está el promedio de del pasaje, ¿no? Sí, ese era un tema de que esta variable de pasajes estaba también como una variable de fila, ¿no? Ese era un poco el problema. Pero sí, la idea es ahora que sería ideal que en su tiempo un poco libre, puedan eh, entrar nuevamente a la hoja y tratar de sacar alguna tabla, ¿no? Que les parezca interesante. Ya con el ejemplo del jueves va a ser mucho más dirigido para que ustedes armen la tabla que yo les pida, digamos, ¿no? Y ahí puedan usar las tablas dinámicas para armar la tabla de la mejor forma, ¿no? Ya, ¿alguna otra Gracias, consulta? Lick. ¿Alguna otra Dicen, consulta? y los que solo tenemos celular, Para el jueves voy a volver a ¿cómo alguna vamos a opción. poder hacer? Voy a ver para el jueves alguna opción, si es que no es con la aplicación. Debería poderse desde el celular, pero entrar como desde sitio de escritorio, digamos. Voy a ver la mejor opción para el día jueves, ¿ya? Vamos a ver qué alternativa hay, porque si no, vamos a tener que ver otra forma, digamos, ¿no? Porque la tabla dinámica es una de las más interesantes formas de hacer esto en el Excel, pero si está un poco restringido, podemos ver otras alternativas, ¿no? De hacerlo un poquito más manual, digamos, ¿no? Ya. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Alicia, Sí. ¿podría repetir la primera parte, el procedimiento, por favor? Para sacar las tablas dinámicas o las Ah, no, celdas. las tablas desplegables. Ah, ya, para las celdas desplegables, me voy a ir aquí hasta datos. Para las celdas desplegables, lo único que tenemos que hacer es irnos a la celda a la que queremos volverla desplegable. Nos vamos a datos, validación de datos. Y en la validación de datos le decimos, acá hay varias opciones, ¿no? Pueden ser por criterios, darle una lista en el mismo Excel, o si no le podemos decir una lista de elementos. Lista de elementos. Y en la lista de elementos nosotros aquí ponemos las opciones. La opción hola, la opción chao, digamos, ¿no? Hola, chao. En lista de elementos. Pongo guardar y esta celda ya es desplegable. Hola, chao. Entonces siempre en esto es en la celda irme a datos y validación de datos. Ahí puedo editar también otra vez, digamos, ¿no? Hola, chao. Vamos a poner, no sé, 3 puntos, digamos, ¿no? Guardar y va a identificarse, ¿no? Hola, chao, 3 puntos. Esa es la idea de la validación de datos con las para hacer las listas desplegables. Gracias, licenciado. Ya, súper. Entonces, terminamos acá. No sé si hay alguien más, tal vez. Ya, entonces, Licenciado, sí, sí, adelante. es fuera del tema. No sé si lo ha leído mi mensaje de la compañera Lidia Zanga, que no le había llegado la nota y así. Ah, ya, sí, 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 he visto, ya le he mandado a su correo. Ah, ya, está bien, Ya licenciado. le había llegado la nota, sí. Ya. Lick, sobre la carta, no sé si la ha revisado, ya lo hemos puesto del claro. Ya. Sí, la voy a leer hoy y se la pasaré igual por el Classroom como mensaje privado. O bueno, ahí mismo lo voy a subir, pero sí, hoy les completo la nota. Voy a firmar y les paso. Gracias, Licen. No, súper. ¿Algo más, tal vez? Licenciado, hay unos puntos en los comentarios que nos ha dado de mi trabajo
Hay dos puntos que no logro entenderlo y no sé si me podría explicar igual. Por el Classroom lo voy a volver a subir, esos dos comentarios que no entiendo. Ya. ¿Cuál es tu grupo? ¿O cuál El es el que lo grupo? subió Paola Flores. Ya. Ah, ya. Profundizar el contexto con datos de otras gestiones. ¿O cuáles son los comentarios? Los dos últimos. Ah, ya. En la introducción describir la parte del trabajo para la problemática social. Y para los datos sugiero buscar alguna base de datos que contenga la información de esta gestión, los casos y las crisis demográficas del dictado y otras preguntas profundizar el tema. Ya. Eh, sí, o sea, en general, el punto en la introducción, a ver, lo voy a abrir rápidamente. Em, lo que es, tal como está ahora es un poco más descriptivo, digamos, ¿no? El trabajo, porque lo que define es el feminicidio, cómo está en Bolivia y qué es lo que hace la investigación, ¿no? La primera sugerencia es, tal vez en ahí en la introducción es, ¿por qué es relevante estudiar este tema? ¿No? Entonces, profundizar, ¿no? Eh, con estos datos se pueden generar, no sé, esta cadena de resultados, digamos, ¿no? O un poco mostrar la importancia del tema, ¿no? El tema es bien relevante, pero no se enfatiza tal vez eso en la introducción, ¿no? Sino mostrar por qué es importante estudiar esto, ¿no? Por qué es importante visibilizar estas características. Y en el tema de los datos está más referido a, y sería interesante, ¿no? O sea, dado que es un tema medio complejo, eh, buscar una base de datos que nos den justamente información, ¿no? De los casos, más o menos un perfil de las víctimas. eh, o sea, sería ideal tener así una base de datos como la que hemos armado, pero con características justamente de las víctimas que nos permitan hacer un análisis más profundo, digamos, ¿no? Que nos permite entender bien el tema, digamos. La idea no es que sea meramente descriptivo, sino hay 20 casos, hay 100 casos, ¿no? Sino que nos profundice y nos diga, ¿no? ¿Dónde eran? ¿Qué edades tenían? Y, ¿no? Un poco su contexto socioeconómico, ¿no? Que vaya más por ese lado, ¿no? Como sugerencia al final, ¿no? Esa es un poco la idea de los dos, ¿no? Un poco darle más énfasis a la importancia del tema en la introducción y lo segundo, tratar de buscar ya alguna base de datos que nos permita dar más indicios sobre el perfil de las víctimas, ¿no? Eso. De todas formas, igual pueden volver a pasarme el documento si es que lo tienen ya actualizado o algo y lo podemos volver a revisar también, ¿no? Ya. Ya está bien, licenciado, gracias. Listo, entonces terminamos acá y cualquier cosa igual me escriben más al Claro o al WhatsApp también y estamos en contacto. Nos vemos, chao a todos, a todas. Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Luego, Hasta luego. licenciado.